Hola, hola, saludos a todos. Pues ya estamos aquí al aire con nuestra conferencia del día de hoy a cargo del doctor Pablo Tepichín, que pues de verdad muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Y pues la conferencia es titulada Heidegger y el gabinete del doctor Bain. O sea, está provocativo el título y pues gracias a todos los que están aquí en la sala y pues a los que ya están en Facebook enlazándose. Un saludo cordial. Pues antes de que nos presente el doctor Pablo su conferencia, pues ¿quién es el doctor Pablo? Él es politólogo, maestro en teoría crítica y doctor en filosofía. Su campo personal de investigación es la teoría y filosofía política contemporánea. Es profesor e investigador en el Centro Nacional de Investigación y también de Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli en el Centro Nacional de las Artes. Adscrito a la línea de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencias, es profesor en la Universidad Iberoamericana y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Imparte las materias Pensamiento Político Moderno, Pensamiento Político Mexicano, temas selectos del pensamiento político, ética y comunicación, filosofía de la comunicación y hermenéutica y psicoanálisis de la cultura. Y publicaciones recientes, un libro de su autoría, Martin Heidegger, El pensamiento del evento y la configuración política, de Ediciones Navarra Ibero. Yo ya me lo leí, se los recomiendo aquí en la página. Pues el ponente que se dedicó el espacio a este libro tan maravilloso, que la verdad le agradezco mucho, doctor Pablo, que haya accedido a la invitación y pues queremos conocer de su obra. Y pues tiene otros artículos más en puerta, tiene un título en puerta también, que es Soma Política, Derivas Virales, que está en prensa. Pues bueno, doctor Pablo, bienvenido aquí a su casa Sabiduría, Atrévete a Pensar, y pues le escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Humberto, por la invitación, por el interés, también a Sabiduría, Atrévete a Pensar. Pues te agradezco mucho el interés desde el principio que empezamos a comentar y la posibilidad de realizar esta conferencia, esta plática, ¿no? Y además que poco a poco he visto, ¿no? Tu interés por Heidegger y eso me llena además de alegría, ¿no? Dice, ok, no me distraigo de pronto si ponen los mensajes, si no, si quieren hasta el final, o a lo mejor si antes de comenzar, si de pronto tienen alguna pregunta y alzan la manita por ahí, me parece bien, ¿eh? No tengo ningún problema por si quieren, participar, ¿no? Oigan, bueno, pues efectivamente, como decía Humberto, es Martin Heidegger y el gabinete Weimar o el gabinete, yo le había puesto en realidad el gabinete del doctor Weimar por hacer alusión al gabinete del doctor Caligari, ¿no? Pero ahorita verán por qué, ¿no? Pero entonces les propongo dos cosas, es decir, se llama así Heidegger y digamos Weimar o la República de Weimar en realidad. Entonces mi presentación va a versar un poco para explicar políticamente qué sucede en Weimar, culturalmente qué sucede en Weimar, y creo que vamos a entender o vamos a poder comprender el anclaje que tiene Heidegger en ese asunto, tanto en la vertiente política como en la vertiente cultural, ¿no? Y digo vertiente política y vertiente cultural por hacer una división drástica, pero en realidad eso se podría entender como un proceso realmente, ¿no? Pero bueno, eso ya será más adelante, ¿no? Iré también mencionando una serie de preguntas que podrán ser interesantes, algunas retóricas, algunas no, pero que nos pueden ayudar para entender todo esto que voy a plantear. Bueno, entonces empiezo. Justo estamos en ese centenario, estamos viviendo el centenario, digamos, de la República de Weimar. Estamos en este periodo que fue la República de Weimar, que fue 1918, 1919, 1933, ¿no? Entonces, ese periodo es rico,
es rico en muchas vertientes, ¿no? En muchas vertientes. Entonces, hay un planteamiento que un teórico que es Horst Müller plantea como la democracia inacabada, ¿no? La democracia inacabada es parte de un libro que él tiene y me parece pertinente empezar por esta idea de una democracia inacabada, ¿no? Digamos, nunca, o sea, planteó muchas cosas, ¿no? Planteó muchas cosas, pero no del todo se obtuvo lo que se esperaba. De toda esta esperanza, de cierta esperanza al final de la Primera Guerra Mundial, no se logró lo que se esperaba, ¿no? Ahora, yo cuando hablo de esta República de Weimar, justo en este periodo que les decía, 18, 19 al 33, siempre hablo como de una experiencia, Weimar como una experiencia, como un patos, como una especie de patos cultural, político, etcétera, pero sobre todo eso, que su origen no se puede determinar simplemente por una fecha, 1918, y su fin, 1933. Yo planteo que es una experiencia. Weimar como una experiencia que, si digo experiencia entonces, es un periodo o un proceso que comienza antes de esta fecha que mencioné, pero que también podría terminar después de la fecha que termina o que se clausura la República de Weimar, ¿no? Con el ascenso del nazismo, ¿no? Entonces, esto es importante por donde voy a llegar a plantear ciertas cosas sobre la República de Weimar, ¿no? Entonces, primero entender entonces Weimar como tal, como una experiencia antes de la fecha de origen y posterior a la fecha de fin, ¿no? Weimar. Pero la República de Weimar, esa sí está situada, digamos, como decía, en cierta fecha, ¿no? Y yo digo entonces que hay un espíritu y una bestia. Esto no es parte de lo que comento en mi libro por si les interesa conseguirlo, adquirirlo, ¿no? Hay una especie de espíritu y bestia que se van a configurar en este periodo, ¿no? Las elecciones en Weimar se van a llevar en enero de 1919 y se van a competir, sí van a estar en competencia 421 escaños. Fíjense, nada más había 3 partidos en este momento, o los que tengo registrados, que participan en la elección. El Partido Socialdemócrata, el Partido Social Centralista Católico y el Partido Demócrata, ¿no? El primero, fíjense, el Partido Socialdemócrata obtuvo 11.5 millones de votos, 163 escaños. El Partido Social Centrista Católico, 6 millones y obtuvo 89 escaños. Y el Partido Demócrata, que es el partido que están los intelectuales burgueses, los industriales progresistas, obtiene 5 millones de votos y 75 escaños, ¿no? Aquí, como saben, es Friedrich Ebert, ¿no? El que va a ser presidente y va a ser el presidente pues de Weimar, ¿no? De la República de Weimar al inicio, ¿no? ¿Qué supone? ¿Cuál es el primer momento que hay que detectar para considerar en este momento de la República de Weimar? Pues, primer punto, una parlamentarización del régimen político. O sea, el primer momento que es importante destacar es ese, una parlamentarización del régimen político. Pero también es bien importante señalar que se van a heredar elementos del régimen el régimen guillermino, ¿no? Del Segundo Reich. Se van a heredar elementos del régimen guillermino. Entonces, por un lado, ustedes conocen un poco más o menos la historia de la República de Weimar. Entonces, tiene una influencia parlamentaria, una inercia o una imposición, si se quiere decir mejor, parlamentaria, ¿no? Un empuje parlamentario, pero se mantienen los elementos del régimen guillermino. Y con esto no es nada más decir, los elementos del régimen guillermino, sino fundamentalmente
supone que van a haber decisiones que no van a estar en la letra constitucional. Con esto es lo que se hereda, este elemento tan particular que tiene la política, se va a heredar a la República de Weimar, ¿no? Entonces, decisiones del presidente del Reich que no estarían directamente escritas, determinadas en la letra constitucional, sino antes bien en la práctica política, ¿no? En la práctica política. Esto va a determinar muchas cosas y sobre eso podemos volver. Pero este es el primer elemento de la República de Weimar, es que se van a heredar estos elementos y que supone pues una especie de sobrepasar la letra constitucional, el texto constitucional, y más bien entenderse que va a haber decisiones por encima que representan la práctica política. Esto ya supone entonces un ejercicio decisional más allá de lo normativo, más allá de lo normativo, ¿no? A la sazón, más adelante, o de una vez lo planteo, hay una crisis del positivismo jurídico europeo, occidental, y que se va a expresar claramente en Alemania, ¿no? Ahorita entraré en detalle en ese rubro. Ahora, aquí en la República de Weimar es muy recurrente que se nombre, cuando están hablando de los textos de la Constitución, mejor dicho, un famoso artículo que es el 48, el artículo 48 de la Constitución de Weimar, en donde se configura la idea del presidente fuerte, la idea de un presidente fuerte designado cada 7 años por una elección popular, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que sea un presidente fuerte, ¿no? Pues podía disolver el Parlamento. Vean los elementos que están ya aquí, la carga que tiene esta política, esta práctica política y además constitucional. Entonces, podía disolver el Reichstag, Parlamento, y podía designar y despedir al canciller, ¿sí? Y asumir los poderes en caso de cierta alteración del orden, ¿no? Entonces, si se fijan, hay elementos que tienen mucho peso en una decisión, como una especie de instaurar estados de excepción, no dichos, no declarados tal cual, al menos en este momento, ¿no? Ahora, el texto legal, como decía hace un momento, que decía que hay un empuje parlamentario, una inercia, pero la palabra correcta creo que sería más como un empuje, por decirlo menos. El texto legal está inspirado en una combinación democrática, digamos, ¿no? Por un lado está el presidencialismo estadounidense, ¿no? El presidencialismo estadounidense y la democracia inspirada en Francia y en Reino Unido, ¿no? Entonces es una combinación que, digamos, la van a importar el país que pierde la Primera Guerra Mundial, ustedes lo saben, va a tener que asumir una serie de determinaciones que van a tener los países aliados, ¿no? Y eso es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Apenas. Pero entonces va a imponérsele a Alemania una especie de combinación, como les decía, presidencial por el lado estadounidense y democrática por el lado franco-británico, para así decirlo. Entonces, eso es el texto legal que va a gobernar pues una realidad que no es Francia y no es Estados Unidos, sino es Inglaterra. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, había 2 cámaras también en este contexto político, ¿no? El Reichstag y el Reichsrat, ¿no? A esto tenemos que sumar, bueno, estamos pensando que, por ejemplo, Max Weber, un gran teórico, muere en 1920, el año pasado fue su centenario, ¿no? Él muere en 1920, pero deja muchos textos importantísimos para la sociología, para la teoría política, para el conocimiento de la política y la práctica de la política, pero lo menciono porque
cuando pensamos en las formas de dominación, aquí es un claro ejemplo, Alemania va a ser un claro ejemplo de cómo las formas de dominación se dan como simultáneamente, ¿no? O sea, puede haber una forma de dominación legal, racional, carismática, tradicional, pues eso va a ser más o menos con sus formas, va a estar esta lógica de ciertas formas de dominación, ¿no? Entonces, aquí sucede una cosa con lo que les decía de que se está importando un modelo de gobierno y de régimen político, ¿no? Por un lado, sí se eliminan estas estructuras de facto políticas del sistema monárquico, pero se van a mantener las estructuras económicas o socioeconómicas, ¿no? La burguesía terrateniente, la iglesia y el ejército, ¿no? O sea, se van a mantener estas estructuras, ¿no? En una lógica más bien medio conservadora, ¿no? Más bien conservadora, yo diría conservadora, ¿no? Entonces, pues no está el régimen político monárquico, pero o sea, la base, ejército, burguesía, la burguesía socioeconómica va a estar ahí como que se va a mantener, ¿no? Se va a mantener. Sumen esto que más adelante, ahorita explico algo más de la República de Weimar, pero más adelante había este sentimiento, se va a expresar todavía este sentimiento de un pueblo humillado y con ganas de cambio. Si hay algo que está caracterizando este periodo, los primeros años, digamos, al menos a la mitad de la República de Weimar, es que se va a empezar a acrecentar el sentimiento de humillación por parte de los países que ganaron la guerra y pues un interés de cambio, ¿no? O sea, aquí todavía no hay un adjetivo que diga cambio a la izquierda, un cambio a la derecha, un cambio hacia un lado. Simplemente la idea del cambio está resonando en el ambiente de Weimar. Y como vamos a ver, ahorita menciono más adelante, se va a expresar pues en el arte, ¿no? Por supuesto, en el arte. Ahora, también va a haber un ambiente de la hiperinflación, ¿no? También va a haber una cuestión económica que se va a ver más adelante en Weimar, ¿no? Dice, por ejemplo, Peter Sloterdijk, este filósofo, Peter Sloterdijk, se dice de Weimar, dice, es un proceso de trueque en el que se obtienen enormes adquisiciones técnicas a costa de un malestar creciente en la incultura, facilidades civilizatorias a cambio del sentimiento del absurdo. Me parece esta frase de Sloterdijk muy rescatable porque, como ven, es ese boom que va a tener el radio, el cine, ¿no? Como técnica, como una cierta técnica, pero también, como dice acá, ¿no? Sloterdijk, pues no va a llevar a un momento, por lo menos en Alemania, no va a llevar a un momento más bien crítico o de apertura, ¿no? Poco a poco va a haber como una especie de retorno o de cerrazón, por decirlo menos, a todas a algunas, a la pluralidad y a buena parte de la crítica política, ¿no? Ahora, cuando les decía esto también de las formas de dominación que están ahí como combinadas, también hay que sumar esta especie de acuerdo que podrá ser impensable para la época entre liberales, marxistas y católicos, ¿no? Es decir, no, lejos de que fuera un signo, ¿no? O un aspecto de que es un buen pluralismo que está como en una especie de acuerdo, más bien refleja una cierta ambigüedad, ¿no? Una cierta ambigüedad que no había como una unidad nacional realmente, ¿no? Sino que era una especie de acuerdo más bien extraño, ¿no? Más bien extraño, ¿no?
Eh, por ejemplo, más adelante, el nacionalsocialismo, ya mucho más adelante, después de la República de Weimar, va a tener, por ejemplo, aspiraciones anticapitalistas y un lenguaje de agitación y protesta, ¿no? En esta idea pues de que se combinan muchas ideas, ¿no? Muchas ideas en este contexto. Ahora, cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de la palabra crisis, este es un momento como ese, es el momento realmente, porque uno puede utilizar ya la palabra crisis en muchos aspectos, en muchos contextos, pero realmente aquí se está, es una, es un, ¿cómo decirlo? Es una fiesta, es un festín, más bien es un festín de lo que se vive como una crisis, ¿no? Yo mencionaba lo del, en Max Weber, que es un pensador que antecede a este periodo, o está en la línea, en el inicio de este periodo, que menciona o que se va a referir a una crisis en tanto valores, en tanto los valores, en tanto una crisis que no va a poder definirse los valores como supremos, como los valores que podrían gobernar o los mejores valores. Es decir, esto que él llama una lucha de valores supone una pluralidad, un pluralismo, efectivamente, pero en los que la política no puede, digamos, decidir cuáles son los valores, puede decir el sentido de los valores, ¿no? Puede definir el sentido de los valores hacia el rumbo, por así decirlo, el rumbo, pero no definir cuáles valores. O sea, decir estos son valores mejores que otros, eso es como algo que no puede determinar la ciencia y no puede determinar la política. Se puede determinar con decisiones, con responsabilidad, pero digamos que aquí están enloquecidos, déjenme decir esta palabra, están enloquecidos, están desquiciados los valores porque no hay manera de decidir cuáles son mejores que otros, ¿no? Entonces, esto le llaman a algunos autores como una irracionalidad ética del mundo. Estamos en ese contexto, en una irracionalidad ética del mundo, en donde eso es lo que no se puede expresar que un valor sean mejores que otros. Tengo unas preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los valores más repudiados en la Alemania de Weimar? ¿Cuáles son los valores repudiados en la Alemania de Weimar? ¿Cuáles, pero sobre todo, por qué hay valores que adquieren valores supremos o un valor supremo? ¿Cómo es que se mantienen, cómo es que se montan en la política nacional ciertos valores supremos, ¿no? Que hacen que algunas nociones aparentemente no adquieran un carácter hiperpolítico? Que me refiero más adelante a esta pregunta. Ahora, algunos autores han dividido, ¿no? Weimar más o menos en tres periodos, ¿no? Coinciden en tres periodos los más importantes, ¿no? Entre 1918 y 1919, ¿no? Los primeros años se consideran como de revolución, de transición. Entre 1920 y 1923, ¿no? Que es el llamado como periodo de crisis. Después 1924, 1929, 1930, ¿no? 24, 29, 30, como una especie de aparente, otros dicen sospechosa estabilidad. Y entre 1930 y 1933, lo que se conoce como la disolución de Weimar. Y aquí me voy a referir a este gran libro de la cultura de Weimar, un gran texto de Peter Gay, Peter Gay, a mí me gusta mucho esta explicación que da de la República de Weimar, porque ya mete el arte, o sea, no lo ve disociado así el arte por un lado y la política por otro, sino que lo engarza. Y eso es como a mí la lectura que me gusta que propongo aquí, ¿no? Para el ver Weimar, e incluso cualquier proceso político,
sea Estados Unidos, México, determinada época, y si ustedes ven el arte, creo que refleja algo de la época, ¿no? Algo. Entonces, en este texto de Peter Gay, él también la divide en 3 momentos súper elocuentes por la época también. Ahorita el primero le llama el trauma del nacimiento, así le llama, el trauma del nacimiento, y lo divide, bueno, abarca de 1918 a 1924, pero vean los nombres, ¿no? El trauma del nacimiento. ¿Y por qué está marcado, ¿no? Del 18 al 24. Periodo marcado por la revolución, la guerra civil, la ocupación extranjera, asesinatos políticos y la inflación, ¿no? Imagínense, es el nacimiento de este periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, no es una época que se pueda designar así como de paz o de estabilidad, ¿no? Los primeros años son salvajes. Los primeros años realmente son salvajes y va a acabar otra vez muy salvaje, ¿no? Entonces, en el arte, lo que les decía, primer periodo, el trauma del nacimiento, en el arte, Peter Gay menciona que está la idea del expresionismo, de la Bauhaus, y un concepto que tiene que ver con esto del Bauhaus, que es construcción y escenario, ¿no? Está en este momento del expresionismo y el Bauhaus. Ahora, el segundo momento de la República de Weimar le llama la rebelión del hijo, ¿no? Si teníamos el trauma del nacimiento, ¿por qué no la rebelión del hijo? Y es un periodo que él considera de 1924 a 1929, ¿no? ¿Y cuáles son las características de este periodo? Estabilidad fiscal, relajación de la violencia política, prestigio en el extranjero y cierta prosperidad, ¿no? Y en el arte, en este periodo, le llama la nueva objetividad o la Neue Sachlichkeit, de objetividad, concreción y sobriedad, ¿no? Si veníamos de este periodo, ¿no? Expresionismo, Bauhaus, acá en este momento más bien como de estabilidad política, en el arte hay cierta objetividad, concreción, sobriedad. Y el momento más importante, me parece, que los otros dos son importantes. El tercer momento, ¿no? Que está ya hacia el final, o que apunta hacia el final de la República de Weimar, que es la venganza del padre. Fíjense, el trauma del nacimiento, la rebelión del hijo, la venganza del padre. Aquí el psicoanálisis, pues también tiene mucho que ver. Peter Gay creo que es un biógrafo de Freud, ¿no? Entonces, la venganza del padre abarca de 1929 a 1933, ¿no? Y aquí está aumentando el paro, ¿no? Las huelgas, empiezan los gobiernos por decreto, ¿no? Yo decía hace un momento de cómo era la intención de que se gobernara en la República de Weimar. Bueno, aquí, dice Francisco, la rebelión del hijo, ¿no? Porque es especie de un nacimiento, ¿no? Lo ve como con esta metáfora del nacimiento, ¿no? Por eso le llama así, ¿no? O sea, el trauma del nacimiento y la rebelión del hijo, ¿no? O sea, no entiendo bien la pregunta, pero creo que o sea, se refiere a eso, como en esta línea del nacimiento de una persona, ¿no? Sí, exactamente. Pero luego viene la venganza, ¿no? Ahorita que dices, Francisco, como la venganza del padre, y cómo se refleja en el arte, disminución de la crítica en la cultura. Vean, este periodo es clave, me parece que es clave para entender ya muchos conceptos que ahorita me voy a referir, o varios conceptos de los que me voy a referir, donde ya está Heidegger, me parece, en estos años 30, mediados de los años 30, ya en una reflexión y en una ponderación de muchas cosas, ¿eh? O sea, no, voy hacia eso, ¿no? Pero sí quiero poner el contexto artístico, pero ahí ya se va a ver por qué elementos está tomando, no políticos, me parece Heidegger, y qué está llamándole la atención de
este horizonte, pues, de como esta occidentalización que está teniendo Alemania, ¿no? Por occidentalización entiendo aquí lo que decía, como este mundo anglosajón, franco-anglosajón, que está siendo influenciado a Alemania, ¿no? Entonces, en el arte, una disminución de la crítica en la cultura, los periódicos y el cine ya empiezan a ser utilizados por propaganda de derecha, ¿no? Y en el arte, obviamente, pues va a haber una oleada kitsch, ¿no? De inspiración política, ¿no? Bastante, bastante chafa, ¿no? Kitsch, pero ya con una orientación política, ¿no? Por ejemplo, Stuart Hughes, ¿no? Que tiene un libro sobre teoría política, dice, Alemania se presenta como engañosamente próspera y engañosamente ordenada, ¿no? Engañosamente próspera y engañosamente ordenada, ¿no? Entonces él habla de una combinación de una población muy educada en términos culturales, pero también en un intenso conflicto de ideologías, ¿no? Eso es un poco lo que decía al inicio, ¿no? De que sí hay un gran momento cultural, pero ese conflicto ideológico, esta especie de sentimiento de humillación, esta especie de sentimiento de derrota, creo que va a ser clave en muchos teóricos, o sea, en Heidegger, pero también en muchos teóricos que van a repensar su lugar en el mundo y su lugar como una nación, ¿no? Rápidamente también hay una ley habilitante, así se le llama, la ley habilitante, en donde el artículo 5, yo ya me refería al artículo 48 de Weimar, pero el artículo 5 de esta ley habilitante, fíjense, se puede derogar la constitución de Weimar si el gobierno en funciones era disuelto por otro, ¿no? Se puede derogar la constitución de Weimar si el gobierno en funciones era disuelto por otro. ¿Qué quiere decir con esto? Que está como antecediéndose esta lógica que va a gobernar ya hacia el final que va a dominar ya hacia el final de Weimar, en donde se va a estar gobernando por decretos, decretos y decretos y decretos, y un estado de excepción, ¿no? Unos dicen que el estado de excepción en realidad empezó en 1933 y acabó en 1945, ¿no? O sea, realmente el estado de excepción en Alemania, o sea, claro, la guerra, pero realmente empezó en el 33 y termina hasta que se muere Hitler. O sea, realmente es una 12 años de estado de excepción, ¿no? O sea, porque no hubo una constitución, no hubo nada en torno a ello, ¿no? Dos cosas también aquí, donde yo empiezo ya a como a trazar esta idea de la bestia, como esta metáfora de la bestia, donde se está poniendo mal la situación política. Eh, y decía esto de los decretos, va a haber uno muy importante, ¿no? También los primeros años, ¿no? Esta ley para la reinstauración de la carrera administrativa, ¿no? Donde ya se empieza a cancelar a judíos alemanes o alemanes judíos y a adversarios políticos, ¿no? Se empieza a disolver sindicatos, partidos políticos, ¿no? Empieza a haber esta situación y ahorita, más adelante también voy a referirme a este aspecto de qué es lo judío en Heidegger, a partir de un poco lo que sabemos ya del último tomo, Los Cuadernos Negros, y por su editor Peter Travnik, que ha hecho una labor titánica en reflexionar sobre, pues eso, sobre lo judío en los Cuadernos Negros, ¿no? Porque en otros libros, no sé, pues me parece que es ahí en los Cuadernos Negros, donde se ve el elemento del lo judío. Lo digo a propósito, no él ni la, sino lo judío. También está Donatella di Cesare, ¿no? Donatella di Cesare, esta filósofa italiana, también tiene un libro sobre Heidegger, el mito de Heidegger y los judíos, los Cuadernos Negros. Donatella di Cesare también tiene un texto muy bueno, donde también te deja ver que ni Nietzsche ni Heidegger eran los más antisemitas, ¿eh? O eran los menos antisemitas.
O sea, creo que viene de una larga tradición de la filosofía del pensamiento, y quieren también de estereotipos, ¿no? De muchas cosas, pero que no comienza o sea, no comienza en 1933, ¿no? Sino que hay una lógica que ordena, me parece que ordena Heidegger. O sea, que es el último eslabón. Yo digo que en mi libro digo un poco esto, que Heidegger es como el corolario, es el corolario de una forma de pensamiento, una forma de pensamiento que, que, que está como, que está, está terminando el fin de una época con él, de una manera de pensar el mundo, de una manera de pensar ciertas categorías y de una manera de pensar pues la guerra, el conflicto, la comunidad, el destino, ¿no? O sea, para nosotros, luego también digo esto, de un poco de broma, para nosotros pues ya es un chiste hablar de así la decisión o el destino o la unidad política, la comunidad política, el pueblo, para nosotros la cultura incluso. Eh, ya sonan así como un chiste, pero me parece que en esta época él está haciendo este corolario, este fin de época, de una manera de pensar. Y digo de fin de época porque ya había ganado Estados Unidos y los países aliados la guerra, y luego también la van a volver a ganar en la Segunda Guerra Mundial. Cuando digo esto es que ya se iba a imponer una lógica liberal de entender la política y una lógica liberal de entender los derechos, la libertad, ¿no? Sobre todo, ¿no? Incluso la democracia, ¿no? En ese sentido, eh, es importante entender que en alemán hay dos palabras para entender la representación. La representación en alemán se dice de dos maneras, Vertretung y representación, que tiene más origen así como latino, ¿no? Representación y Vertretung. Vertretung en alemán quiere decir en lugar de, en lugar de. Esto es la que tiene más bien un corte liberal. Esta palabra Vertretung es la que tiene el corte liberal de el representante está en lugar de mí. Yo no estoy en el Parlamento, pero el representante está en mi lugar, está en mi lugar. Mientras que representación se supone la idea de una identificación con el pueblo, o sea, líder pueblo, que esto también lo venía también trazando Weber desde pues antes de morir, 1918, 1919, ¿no? Entonces, no es casual que existan estas palabras en alemán, no es nada más, pues no nada más son palabras, sino que tienen una realidad, este lenguaje tiene una realidad en Alemania y que se va a ir decantando a la idea de la representación, o sea, la idea de, ¿cómo dice el parlamento alemán? Von den deutschen Volk, creo que dice así el Reichstag en alemán, von dem, DEM, von dem deutschen Volk, por el pueblo alemán, ¿no? O para el pueblo alemán, ¿no? Creo que no es nada más una palabra ahí en el parlamento, ¿no? O sea, es una palabra que ni siquiera me parece, una frase que ni siquiera es liberal. Creo que tiene que ver con esta tradición alemana, un poco de lo que estoy mencionando de esta idea de representación, donde hay una identificación líder pueblo o pueblo, ¿no? O el Reich, si quieren, Reich y pueblo, ¿no? Más que imperial, más que democrática, más que pase por una deliberación o una discusión, ¿no? Esto también va a ser importante. La palabra decisión, que en alemán es Entscheidung, también había no sé si es ya no me acuerdo quién es, no sé si creo que es Peter Travny, precisamente, que en uno de sus textos hace una ironía de la palabra, ya no estoy seguro, o no sé si es Lacoue-Labarthe, Philippe Lacoue-Labarthe, creo que es él el que dice esta como mención, que dice, es que la palabra decisión estaba como
Pues estaba de moda en el ambiente alemán, la palabra decisión. Y ironizaban con las clases de Heidegger, que se la pasaba hablando de la decisión y los estudiantes salían de la clase, de los seminarios, hablando de la decisión y decían, no, ya sé qué es la palabra decisión, pero no sé en qué decidir, ¿no? Como que se burlaban de eso, ¿no? Ya entendí la palabra, ya sé que tengo que decidir, pero no sé sobre qué tengo que decidir, ¿no? Algo así se burlaban de, o sea, hacían un poco de ironía, ¿no? Ahora, pero no es casual, porque les decía, o sea, para esta tradición un poco alemana, la idea liberal de la discusión supone una discusión interminable, metafísica, que puede durar y durar y durar y durar, y justamente lo contrario de esta postura más bien metafísica liberal de que siempre se va a estar discutiendo, pero no se decide, es justamente ese temple que va a implicar un poco la cierta lógica en Alemania, ¿no? Y que Heidegger va a estar pensando también en términos de decisión, en términos de historia, en términos de pueblo, en términos de comunidad, ¿no? Todo este concepto que él tiene de Gestell en alemán, que es una de mis palabras favoritas filosóficamente en ese sentido, de Gestell, de engranaje, o estructura de emplazamiento, también se puede, o marco, si quieren decirle, dispositivo también. Pero esta idea va a estar irradiando en el pensamiento de Heidegger ya hacia los años 30, ¿no? Recuerden que recordamos de los años 30, introducción a la metafísica, el discurso del rectorado, que no se puede tomar así como una reflexión teórica, pero hay elementos interesantísimos de lo que dice, y más adelante los Beitrage, ¿no? O sea, los aportes a la filosofía del evento, ¿no? 37-38, ¿no? Pero a la sazón, nosotros ya sabemos que en ese periodo está escribiendo en sus notas, en sus libretas, lo que se le va a conocer ahora como los cuadernos negros, ¿no? Entonces, no es que no esté pensando, ya sabemos que sí está escribiendo, no solo no está pensando, sino que está escribiendo en torno a el engranaje, la maquinación, como le va a llamar en los cuadernos negros, y lo afirma, lo subraya mucho Peter Travny. La maquinación es la Machenschaft, la sistematización, y obviamente quienes van a encabezar la sistematización por excelencia, pues va a ser el nazismo. El nazismo va a encabezar la sistematización, esta idea de una técnica y de una sistematización capitalista, sí brutal, pues la van a encabezar los nazis, ¿no? Pero no, ¿cómo decirlo? Me voy adelante, me estoy desviando, pero nada más quería comentar esto, ¿no? Que en ese contexto Heidegger sí está pensando el capital, está pensando el nihilismo, está en un momento de también pensando cierto desamparo, ¿no? Cierto desamparo muy de la época, ¿no? Freud, ¿no? Jung, están pensando esta pobreza del ser, ¿no? Esta pobreza del ser, pero también, o sea, no es adrede o no fue azaroso que Heidegger esté llevando el Dasein a la existencia, la existencia la esté llevando a una manera histórica, a una manera del pueblo. Y por eso, bueno, pues creo que el discurso del rectorado, pues por ahí va, ¿no? O sea, hablar del temple, el liderazgo, ¿no? De un temple que él iba a encabezar, ¿no? Él se veía como el líder de la filosofía, ¿no? Si había un líder político, pues él era el de la filosofía, ¿no? O sea, él encabezaba ese pensamiento, ¿no? Entonces, pues algo tiene que ver con
con ciertas ideas, ¿no? Pero déjenme continuar, porque ya me estaba desviando. Lo mejor se pone cuando uno se empieza a desviar de la presentación. Pablo, precisamente, Pablo, ahorita que dijiste, te interrumpo, hay una pregunta, ahorita que empezaste a mencionar esto, ya en Facebook, no sé si la quieres responder, porque, digo, está bien porque ya bien genera provocadora, esto. ¿no? Ya provocadora. Pues, al escuchar la pregunta, la hace Carl Dreyfus, dice, entonces, ¿en qué sentido político se dice que Heidegger es antisemita? Gracias. Está bien, está bueno, está bueno. Pues leí mi libro, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama la persona para decirle? Carla. Carla. Gracias por tu pregunta, Carla. No, pues gracias por tu pregunta. Y creo que ha esclarecido, les decía, los cuadernos negros, sobre todo el último tomo, y Peter Travni, Donatella Di Cesare, ¿no? Han hecho un gran esfuerzo en pensar este antisemitismo, ¿cómo le llama? Intelectual. Se oye fuerte, pero hay que sostenerlo ahí. Un antisemitismo intelectual o un antisemitismo espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Y que me voy a referir un poco a estos autores. Y que yo comparto, bueno, a veces me distancio un poco de lo que dice Travni y Donatella y Cesare. A mí me gusta tener mi propia interpretación y aquí es la que voy a esbozar. Cuando decía la idea de la maquinación, él va a asociar, que Peter Travni no le gusta esta idea, pero a mí sí, esta idea de que la maquinación está asociada al pensamiento judío, ¿sí? La idea del cálculo está asociado a la idea del pensamiento judío. Ahora, no quiere, ¿cómo dice? Por ahí dice Travni, no quiere decir que todo pensamiento judío sea maquinación, pero toda maquinación sí tiene que ver con algo del pensamiento judío. O sea, pero él lo está elaborando en una especie de universalismo. Así como hay un cristianismo, y además entendemos muy bien la vertiente protestante o la vertiente católica, la entendemos esa muy bien, pero luego no nos queremos meter con el pensamiento judío. Entonces, pero aquí sí corta muy bien Heidegger y empiezan a meterse en este antisemitismo intelectual. O sea, empieza a decir, claro, ellos sí tienen una forma de pensar. Lo vemos en el catolicismo, ¿no? Y empieza a asociar, ojo, empieza a asociar el capitalismo con una suerte de pensamiento judío. O sea, porque ahí está la maquinación, una tendencia así, ahí es fuerte Heidegger, una tendencia natural, vamos a decirlo así, al cálculo. Y el capitalismo es puro cálculo, ¿no? Entonces está en esta lógica, ¿no? Otro elemento, por lo que la pregunta de Carla, ya que me están echando a andar, otro elemento es el suelo, la idea del suelo. Yo sigo un poco al pensamiento Carl Schmitt, que me gusta mucho el pensamiento Carl Schmitt, y pues también le va como en feria, ¿no? En estas pláticas le va como en feria, igual que a Heidegger, o por lo menos los heideggerianos poco críticos, ¿no? Pero les va como en feria. ¿Por qué? Porque en este contexto he estado explicando, sí estaba mencionando la República de Weimar, pero también hay que entender que están pensando en términos de mundo, pero un mundo asociado al suelo, a una especie de arraigo. Oye, bien conservador. Arraigo. Por eso yo digo que hay una cartografía y ciertas palabras que no nada más son palabras en alemán. Gemeinschaft, comunidad, Reich, Volk, pueblo, Kultur y Heimat. O sea, esa como la tierra, ¿no? Perdón, había una pregunta, si quiere, no vi quién era, Francisco me parece, perdón, pero para no, Francisco Parra creo que había alzado la mano.
Pero continúa, que está muy... No, que bajé la mano porque estabas más o menos justamente Ah, tratando el tema que iba a hacer yo la pregunta en relación a la raza, ¿no? Porque al allá. final todas estas formas de decisión, Sí. de maquinación, son formas políticas que en ningún momento tienen por qué relacionarse, incluso el cristianismo como religión no tiene por qué asociarse a un fundamento, pero cuando ya mencionas la parte del suelo, ya empecé a verlo, a relacionarlo más claramente, pero te iba a hacer esa pregunta. Ah, exacto. Ah, muy bien, Francisco. Es que yo solito me interrumpí como en Muchas gracias. como en terapia psicoanalítica, ¿no? Yo estaba diciendo, iba a decir lo más importante y ya, mejor me callé. No, 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 pero muy interesante. Y pero bueno, sí, sí, la parte de la raza, es decir, en qué momento el pueblo, ya, no es tanto ya el tema político de la ideología nazi, sino incluso en el mismo Heidegger, en la filosofía de Heidegger, en los cuadernos negros, porque asoció filosóficamente, hizo una asociación, ya no, porque el capitalismo sí, bueno, puede verse a un nivel general, se puede asociar con un pensamiento comercial, se puede asociar también con una forma del mundo libre, por decirlo de algún modo, pero no tiene que entrar directamente a una figura concreta. Y ya, pues, quería preguntarte eso. Disculpa. pues sí. No, al contrario, Francisco, muchas gracias por tu comentario, pregunta. No, pues es que es justo esto. Hay una tendencia que les decía con un poco, con Junger, con Spangler, Nietzsche, ¿no? Hay una idea, una tendencia a pensar este carácter alemán, pero hay que asociarlo a un temple. O sea, biologizante o sí, biologizante, ya fueron los nazis. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hasta estos años, me parece que no hay que quitarle mérito a Heidegger, que está pensando, como sus antecesores, está pensando en un temple. Está pensando la idea del Führer, porque ahorita decimos Führer y pues a todos nos asustamos. Pero Führer ustedes saben, es caudillo. Si después fue un personaje con bigotito frustrado por el que no entró a la Academia de Artes, eso es otra cosa. Pero aquí hay que sí ponernos serios y decir que esta idea está en el ambiente de categorías, está en el ambiente de desazón, de desamparo. O sea, estaba la crisis, viene más adelante la crisis del 29, la crisis económica mundial del 29, que puso en el suelo a Estados Unidos, a Europa. Entonces, a ver, Roberto, pásate el chiste, pásate las preguntas, porque parece que se está poniendo bueno, ¿o qué? No, a lo que voy es que, sí, pensando lo que decía Francisco, la idea de raza tiene que ver con un temple, pero entendamos que se está oponiendo, como lo va a ver Heidegger, se está oponiendo los universalismos, o sea, el cristianismo, como una especie de teología política, se está oponiendo con el judaísmo, ¿no? Entonces, esto hay que destacarlo. Y entonces, pues sí van a destacar el suelo frente a la diáspora o el suelo frente al carácter, ¿cómo le llaman? Nómada de un pueblo. Se está oponiendo eso, ¿no? Antes de que llegaran los nazis. Ahora, si me preguntas, ¿eso no es político? Claro que es político, pero no está dicho explícitamente, pero ya hay un carácter ahí no político que se va a configurar políticamente y que va a tener una vertiente, sin duda, ¿no? ¿Hay otra pregunta, Humberto, o me sigo? ¿Sigue? Ok. Sí, al final van a ver todas las preguntas al final. Yo creo que es bueno que termines el discurso. Yo estoy igual Bueno, maravillado, entonces, para que al final, igual de todos modos en Facebook Live, a que nos están viendo, gracias por seguir al doctor Pablo Tepichín y pues si hay alguna pregunta al final ya que usted, doctor, nos termine. Prosiga. Sí, al final todos pueden volver a hacer preguntas. bueno, déjenme entonces adelantar un poco.
estaba mencionando, quizá ahorita salga ese tema, ¿no? Déjenme ir a la parte ya, si quieren, lo del patos cultural, y podemos ahorita regresar a, es que esto es padrísimo, del cine, el teatro y la novela, por ejemplo, ¿no? Para regresar un poco al carril en el que estaba, pero ahorita nos descarrilamos con esta parte como no política, pero está ahí, van a ver cómo está lo político. Bueno, yo decía entonces, en el nombre de la presentación, el título de la presentación, que tenía que ver con Caligari, ¿no? Con el gabinete del doctor Caligari. Bueno, pues, vean, en este periodo, el gabinete del doctor Caligari es de 1920, imagínense, y que es una joya, pero joya del cine expresionista. Hay otras, Genuine, 1920, lo voy a decir rápido para no tardarme mucho. Doctor Mabuse de Spiller, de Fritz Lang, 1922. Metrópolis, recuerden la narrativa de la película de Metrópolis. No voy a entrar en detalle ahorita, pero véanla en internet, debe estar, ¿no? 1927, Fritz Lang, todas República de Weimar. Blue Engel o El Ángel Azul, 1930, ya tirándole al fin de Weimar. Ahora en el teatro se inaugura, o se estrena, mejor dicho, la Caja de Pandora de 1919, ¿no? Y una obra que se llama Gas, ¿no? También hay una versión expresionista de Guillermo Tell, ¿sí? ¿Cuáles son los temas? Drama, imaginación, glorificación de la guerra, las apologías a la civilización de la máquina o de la técnica. A eso me refiero con el patos. No es nada más un señor en la selva negra sentado en un escritorio, es todo el ambiente. Por eso digo que es un patos en tanto emociones, sentimientos, pasiones que un pueblo está revelando. Esto es importante también porque Heidegger se le va a revelar, no en el sentido de una epifanía, no en el sentido, sino que también se le va a revelar, sí, porque ahorita ya se va a revelar en el sentido filosófico la congruencia que él tiene con el ente, con el ser y con la historia, se le va a revelar una idea de pueblo, se le va a revelar una idea de historia, una idea de liderazgo, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, en el teatro expresionismo Antígona, ¿no? Una de mis tragedias favoritas, también se va a llevar a cabo un montaje en 1917, ¿no? Y todos, insisto, está aquí también el tema de la guerra. Fíjense, algunos expresionistas se inclinan por la idea de la destrucción, que es una palabra que también está en el ambiente de Heidegger, ¿no? Una destrucción, pero también yo hago esta distinción con destruere, ¿no? Y estruere. Cuando lo analiza Heidegger y luego lo va a hacer Derrida, creo que se refiere a esto, que hay un amontonamiento. Estruere tiene que ver con amontonamiento. Hay un amontonamiento de muchas cosas. Parece una pintura kitsch. Alemania, al final de los últimos años, así como dice Peter Gay, en realidad no es solamente el arte. Todo Alemania parece que es algo kitsch, porque está una mezcla de todo. Empieza a haber un caos, empieza a ser del mal gusto toda la configuración, ¿no? Bueno, ustedes saben también en los teóricos del cine está Krakauer, Balatz, Arnheim, ¿no? Y quiero llegar a este punto de la novela y sobre todo la novela y la filosofía y la política, por lo menos los libros, digamos, ¿no? Hay algo bien inquietante en los títulos, y aquí lo traigo de George Steiner. Es muy elocuente los títulos de los libros que están en este contexto, ¿no? Por ejemplo, Erfolg, Éxito, es de 1930.
de Abgrund, el abismo, que es una noción también que está en este contexto de la entización o entización, ¿no? De lo que está pensando Heidegger, ¿no? El abismo, el fundamento y el abismo. Así se llama, de Abgrund, o el abismo, Einzeitroman, una novela de nuestra época. ¿Y qué hace referencia a esta novela? Pues hace referencia a las condiciones sociales existentes que favorecen el ascenso del nazismo, ¿no? Recrea literalmente esta novela el fracaso de la República de Weimar. Es de 1936, bueno, ya es más adelante, ¿no? Oscar María Graf es el autor. Ahora, hay seis títulos que tienen ciertas características. Geist de Utopie, el espíritu de la utopía, Ernst Bloch, 1918. La decadencia de Occidente, volumen 1, Spengler, 1919. La versión inicial del comentario a los romanos de San Pablo, de Karl Barth, 1919. Stern de Erlösung, Franz Rosenzweig, 1921. Sein und Zeit, Ser y Tiempo, Heidegger, 1927. Mein Kampf, aquí le cuesta decirlo a Steiner, pero lo menciona, ahorita digo por qué. Los dos volúmenes de Mein Kampf, 1925-1927. Ahora, ¿qué tienen en parecido estos textos? Dice Steiner, la voluminosidad, pero también son proféticas. Proféticas son libros violentos, así lo llama Steiner, son libros violentos. Ahora, a lo que voy es que tienen una intensa, les interesa como la totalidad, como una especie de suma, una suma como política, les interesa a estos textos, estos volúmenes, ¿no? Pero también, como les decía, pueden ser retrospectivos y conmemorativos de un ideal perdido. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque nada más enfocamos así, Ser y Tiempo, ¿no? Y vemos que en novelas, en libros de filosofía, hasta en este libro que mencioné al final, también hay algo como de retrospectiva, son conmemorativos de un ideal perdido, etcétera, ¿no? A las cosas mismas, dice Steiner, se dirigen a las cosas mismas. Esto también es un elemento importante, pero también apocalípticos, dice, ¿no? Pueden ser saludables, ¿no? Como el de Rosenzweig, ¿no? Pensando en una redención, pero también puede pensarse en una emancipación secular como Bloch, pero también mesiánicas, o también una cuestión apocalíptica, catastrófica, ¿no? No nada más es una versión del apocalipsis o una versión del fin, ¿no? Y creo que estos textos son reveladores, ¿no? Como decía. Ya para ir un poco cerrando y abrir para sus preguntas, bueno, también estaba la idea del radio, ¿no? También la idea del radio que es un invento y que además, por ejemplo, tenía un precio, ¿no? Al inicio cuando sale el aparato, y luego se va a abaratar más ya con el régimen político en ascenso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dicen de los pintores? Los pintores también son muy importantes. ¿Quién no puede dejar de... Hace unos años hubo una exposición aquí en el Munal. Otto Dix o George Gross, Max Beckmann, ¿no? Ludwig Meitner, pero sobre todo Otto Dix y George Gross, que están trazando este último momento de la Primera Guerra Mundial, pero también las escenas en los cabarets, en los bares, ¿no? Hay una, o sea, ustedes ven estos cuadros de Otto Dix y son realmente, o sea, están reflejando la época, reflejan el todo de esta época, me parece, o el gran peso que tiene la época, de esta especie de nihilismo, de espanto, de catástrofe, ya la reflejan desde 1920, 21, 18, 19, 20, por ejemplo, Otto Dix, que él me parece que sí estuvo en una
en una trinchera ahí en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahora, ¿cuáles son otros tópicos de los pintores, no? El mundo herido, desfigurado, abatido. Esto lo tomo de Enzo Traverso, un libro fantástico sobre Alemania, ¿no? Un mundo herido, desfigurado, abatido. Pues, ¿cómo quieren que en un pensador como Heidegger estuviera también así? O sea, sí se puede poner por encima del lugar común, ¿no? Del pensamiento, pues obviamente era un referente, pero me parece que también, pues abreva, esto hace un momento lo comentaba con Humberto, ¿no? En este libro este excelente libro de Luis Tamayo y Ángel Chocolozzi, sobre Eros, los demonios que están acechando, acosando a Heidegger como persona, ¿no? Como persona, ¿no? Entonces, la ciudad dominada por la técnica, la industria, la masificación, la soledad de los habitantes en la calle y en las plazas, un ambiente sombrío y de desgracia, ¿no? ¿Cuáles son las palabras? Fíjense, angst, angustia, miedo, pero sobre todo angustia, cuidado, nada, existencia, decisión, muerte. Todas son esas palabras que están en el ambiente también filosófico, o sea, que están ahí, están en la práctica, en la realidad fáctica, pero también están en la construcción del mundo a partir de la filosofía. También están esas palabras. Yo digo una pregunta aquí, ¿no? ¿Acaso captaron algo de una presencia ausente? ¿Captaron algo de una presencia ausente todos estos pintores? ¿No? No sé, si quieren por ahí le voy parando y si quieren vamos a las preguntas. ¿Cómo ven? Pues nosotros encantados, doctor, porque está interesante, pero pues igual sí, en René, Marisol, Francisco, Tila, Edith, Benítez y Juan David quieren hacer alguna pregunta al doctor, comentario, adelante. O sea, nada más alcen su manito y adelante. Se les da el acceso, quien guste. Igual en la transmisión, igual si tienen alguna... Adelante, Francisco. Si tienen alguna pregunta, adelante. Sí, yo quería preguntar también por la parte, muchas gracias Humberto, muchas gracias profesor Tepichín por la tan interesante perspectiva y bueno, mi pregunta era por la parte de la poesía de esa época, si también iba por la misma línea, me imagino que también, pero si había algún referente diverso a todas esas situaciones, ¿no? Si había alguna fuerza diferente en ese contexto cultural que fuera en contra de toda esa tendencia. Y también pues una pregunta que también puede ser bastante típica, pero me parece muy interesante, es algo que yo no conozco de fondo y es todo el tema de algunas publicaciones que Heidegger prefirió dejar para después de su muerte. No sé si eso es así, no sé si yo, o no estoy muy seguro de esta pregunta, si no lo recuerdo muy bien, sinceramente, y el silencio al respecto de lo que pasó, ¿no? Porque al final la cuestión no era tanto en ese momento político, o sea, sí, perdón, es un tema muy serio, sí era muy importante en ese momento político, pero posteriormente, pienso por ejemplo en el caso Celan y toda la cuestión de por qué no dice nada, por qué no hace alusión a lo que se descubrió, y bueno, que esas son esas dos preguntas, ¿no? Gracias. Gracias, Francisco. No, muy buenas tus preguntas. Sobre la poesía, en el caso de cómo está siendo influenciado, bueno, tú lo sabes, es Hölderlin. Hölderlin es el que está imprimiendo como la inspiración desde la poesía Heidegger. ¿Y qué le va a proveer? ¿Qué le va a proveer? Pues justamente una mezcla bien no política, pero política, o bien no política que va a tener ciertas consecuencias. Una es esta idea que yo decía de mundo y tierra,
O sea, el mundo no nada más es el mundo, sino el mundo es tierra, o sea, el suelo, pero porque suelo también es poder. O sea, se lo está legando la propia idea de Helderling. Y digo, empieza a tener una especie de idea mítica o metapolítica del pueblo histórico. Cuando va a hablar ya de Heidegger de esto, esta metapolítica del pueblo histórico va a estar asociada a este linaje que tiene con Hölderlin. Pero también me parece que es Hegel, Fichte, Nietzsche. O sea, hay mucho de esto que le está heredando la poesía, ¿no? Ahora, Hay un libro de Philippe Lacoulabart que es como una defensa de Hölderlin, ¿no? Como sí. una liberación de Hölderlin de todo ese contexto, ¿no? No recuerdo cómo se llama. Un libro muy bueno sobre la política en Heidegger o algo así, ¿no? Un librito pequeño de trote, ¿no? Sí, sí. Sí, de la Kula Bart. Pero, no, pues sí, pero, o sea, claro que no tiene la Ujú, culpa Hölderlin, ¿no? claro. Ni Heidegger. Mm, O sea, yo lo que digo es que hay un ADN, hay un ujú, ADN de ideas que comienzan con Fichte, están con Hölderlin y está con Nietzsche, con Hegel, ¿no? En el sentido de que les está imprimiendo esta idea de la tierra, la comunidad, los cánticos, el himno, lo nacional, ¿no? Todo eso se está configurando no políticamente, sino muy arraigado al ser de un pueblo. Solamente que con Heidegger, por eso les decía que es un corolario. O sea, él dice, sí tomo esto de mi herencia filosófica, de este Stroere, de este amontonamiento de ideas, que para él era pura metafísica, ¿no? Pero también hay cierto romanticismo alemán en todo esto. Hay cierta idea del romanticismo que ya se debe leer en clave política. O sea, está en clave no política, pero pues se mueve como pato, tiene pico de pato, ¿no? O sea, todo tiene un carácter no político con una tendencia a volverse político, ¿no? Ahora, lo que decías de Paul Celan, yo tengo ahí mis dudas, ¿no? Él, no sé si Celan va en 1960, me parece, ¿eh? No tengo la fecha exacta, creo que va en 1960 a la Selva Negra a ver a Heidegger, ¿no? Y entonces, creo que, no sé, un mes después o no sé cuánto tiempo después se suicida en París, ¿no? Paul Celan. Entonces yo digo, yo tengo una interpretación sobre eso. ¿Cuál silencio? Yo creo que lo que le dijo Heidegger fue catastrófico. Fue una tendencia de lo que él había, de lo que iba a decir en la entrevista del Spiegel y un poco su azoro por quién ganó la guerra, cómo se ganó la guerra y esta idea de la maquinación que implicó los campos de concentración. Entonces yo creo que fue tan grotesco lo que le dijo Heidegger, me parece, que cuál silencio, nosotros entendemos silencio porque no nos lo dijo Celan y Heidegger, yo también digo eso, Heidegger no era Slavoj Žižek, que estuviera acá dando conferencias y agarrándose la cara y metiéndose cocaína, o o Giorgio Agamben o Byung-Chul Han, o sea, acá comentando y quién me va a entrevistar y un debate por Zoom. no veas Heidegger, Twitter, sí. sí, o sea, lanzando twitters. Heidegger, por eso les decía, no porque fuera conservador, no era estadounidense, no era francés y no era británico. Su manera de entender la propia persona, la propia relación con el otro y su relación con el habla, así sea un habla vulgar de dar una conferencia, así, pues no era lo suyo. Él para eso tenía sus seminarios. Entonces, cuando dicen, es que no dijo todo en la entrevista del Spiegel, pues digan que dio una entrevista. Digan que dio una entrevista porque creo que no era un pensador y no era un pensamiento que él estuviera así muy anglosajón, así la entrevista, ¿no? Voy al estudio para que me entrevisten. Pues creo que él no estaba en esa tesitura, ¿no? Pero ya regresando a tu pregunta,
me parece que fue devastador lo que le dijo a Celan. Fue pesimista. Yo creo que ahí se vio, yo creo que es un lado que deberíamos de explorar. Pablo Oyarzún tiene este libro, ¿no? Sobre Paul Celan y Heidegger, ¿no? Pablo Oyarzún. Debemos de seguir explorando esta poesía de Celan, estas reflexiones que hace sobre, estas metáforas que hace sobre el campo de concentración y otros, y pensar qué es lo que nos está diciendo Celan y no que lo que no nos dijo Heidegger. ¿Qué nos dijo Celan? ¿Qué nos quiso decir Celan con la metáfora, con la poesía? Porque yo creo que fue muy pesimista lo que le dijo. Y en la entrevista del Spiegel, cuando, pues es que no habló de los judíos, de los campos, pero sí habló de la mecanización. Se habló de que estamos instalados en una Gestell que nos va a llevar a un progreso vacuo, terrorífico, de destrucción. Y yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, no tuvo que referirse porque no, o sea, yo creo que si le daba peso a una cosa, se iba a disolver su pensamiento. Generalizó y dijo, es que somos todos, o está todo puesto, emplazado a esta Gestell, emplazado a un progreso, emplazado a un capital que no va a tener buen fin. Así como esta semana es buen fin, pero otro fin. Perdón por el Muchísimo. No, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Muchas gracias, Francisco. Muy amable por tu pregunta. Edith, una pregunta, no sé si gustas, digo, la puedo leer, pero igual el doctor, pero no sé, igual si gustas, puedes abrir el micrófono y preguntarle directamente al doctor Edith. Adelante. Sí, la vi. Ya la leí, gracias. Adelante, entonces, doctor. Ya la vi, no te preocupes, ya la vi. Tiene muy mala conexión. Ya la leí. Sí, fíjate que la vi hace mucho esa película, la tendría que volver a ver, pero bueno, Haneke, ¿no? La voy a volver a ver y con esto que dices, ¿no? No recuerdo, la verdad, no te puedo decir. La tengo que volver a ver yo soy así, veo una película y si pasó hace mucho, sí, de pronto sí se me olvidan algunos detalles, ¿no? Ahora, está el huevo de la serpiente, ¿no? De Bergman. Creo que esa puede ser una buena referencia para entender este momento como oscuro, ¿no? Medio siniestro de lo que se está viviendo, ¿no? En Weimar. Cabaret, me parece que también, ¿no? Cabaret, el huevo de la serpiente. Ahorita se me va alguna otra, pero voy a checarla esta que dices, Edith. Perdón que no te responda. ¿Cómo ven? Okay. Adelante, gracias, Edith. No sé si igual si hay alguien más. Si no, a mí digo, casi realmente, de hecho, desde que inicié esto, nunca lo he hecho, pero pues si quiero aprovecharte, Pablo, para aquí hacerte la pregunta de una vez. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Verdad? Al final de tu libro, en el epílogo, concretamente, manejas dos conceptos que resaltas. Yo sí voy a citar tu libro. A ver. La maquinación desde la carencia de Dios, sea la carencia, sea hasta para negarlo, y esa necesidad, y al final dices algo bellísimo que dice, la bomba atómica explotó hace mucho. O sea, todo lo que se le atañe políticamente, intelectualmente, todo lo que se le atañe a Heidegger ya pasó, y él fue envuelto en ese contexto desde la República de Weimar, precisamente, la conferencia, y hasta después de la posguerra, todo su aislamiento en Taunaberg, o sea, todo eso. ¿Tú qué interpretación das precisamente desde tu libro, desde tu obra? ¿Qué hizo Heidegger? ¿Cuál es la novedad? ¿Y cuál debería ser el verdadero atrevimiento? Porque ahorita, tristemente, pues hay mucho hate y he usado esta frase peyorativamente que Freud, pues no solamente habló de sexo. Si dices Heidegger, todo el mundo dice nazi. Entonces, qué sugieres y cuál fue tu experiencia, o sea, en esta parte al hacer tu obra? Pues
Gracias, no, pues muy buena pregunta, ¿no? Pues es que hay que ver que, o sea, sí estuvo sí vivió intensamente su época, o sea, sí fue absorbido por su época. Unos dicen, no, pero ¿cómo? Con algo tan vulgar que fue el nazismo, bla, bla, bla. Claro, pero cuando ya empieza la guerra, pero antes sí, sí ven una especie de cambio. Por eso fui enfático en explicar qué sucede en la República de Weimar. Entonces, y me parece que sí está en una dinámica, se monta, por decirlo también con el lenguaje actual, se sube al tren de ver ciertas cosas bajo su lectura filosófica. Por eso me refería a la decisión, al liderazgo, a la responsabilidad, al temple, a esto que decíamos de raza como temple. O sea, hay ciertas nociones que él ve como respuesta a esto que yo decía de una maquinación, y más allá de maquinación asociada al judaísmo, al capital como tal. Eso lo supimos ya después en los cuadernos negros, pero, pero, pero ve la disputa por el mundo. Creo que él ve la disputa por el mundo, así como lo está viendo en la Unión Soviética y lo ve en Estados Unidos y lo ve cuando pierden la Primera Guerra Mundial. Ve que el mundo es una disputa y lo entiende por Heráclito en esto de Pater Pantom, Polemos Pater Pantom, la guerra es el padre de todas las cosas. Lo ve así también Heidegger, con este temple trágico. Entonces, pues me parece que se monta en cierta dinámica, pero tampoco lo podemos reducir a eso, ¿no? O sea, no podemos reducir una militancia a un pensamiento, ¿no? Porque otra vez aquí yo lo digo y lo dicen muchos autores, si todo su pensamiento es nazi, como ni siquiera cito, si te fijaste en mi libro, a dos autores que no lo cité, ni fue necesario, ni les voy a mencionar para no darles crédito, pero entonces dicen, todo su pensamiento es nazi, entonces Hannah Arendt es nazi, Jean-Luc Nancy es nazi, Giorgio Agamben es nazi, Derrida es nazi, porque están absorbiendo un pensamiento nazi. Y te dirían, pues no, Tobin, ellos, Franklin. sí, claro. Entonces, no, me parece que su pensamiento, como decía, es un corolario y que él está en las cosas mismas, como Carl Schmitt, están en las cosas mismas. Y por eso decía la pregunta de Francisco, pues por eso me iba a dar entrevistas, o sea, él no era gringo ni era británico, o sea, ni francés, así, a ver, vamos a hacer un debate. Pues no, él no entendía esa lógica, ¿no? O sea, me parece que, no sé si respondí o le di vueltas a... Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Bueno, pues hay alguien más, igual de live, y si no, a ver, aquí veo ahí Gracias, algo. Francisco. Gracias, Francisco. Gracias a Ah, vosotros. ok, bueno, pues si no hay más, doctor Pablo, ¿algo que agregar? No, pues nada más, súper agradecido por las preguntas que hicieron Edith, Francisco, tú mismo, Humberto, la verdad me gustó mucho. Es nada más un principio, ¿no? Es como echar la, como la provocación de esto, ¿no? En mi libro creo que se desarrolla más todo esto. Hay una parte muy política que no mencioné, que lo menciono un poco con las decisiones y los decretos, pero si quieren echarle ojo a mi libro, pues ahí lo planteo mucho más claro, me parece. Pero sí quería tocar este tema que me gusta, apasiona Weimar y ese Heidegger que también está ahí, ¿no? No, muchísimas gracias, Humberto, a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos, a los que nos siguieron desde Facebook Live, y pues el libro del doctor Pablo Pichín,
Lo pueden encontrar fácilmente en Amazon. Está ahorita por Buen Fin, afortunadamente está en un precio muy accesible a de precio. Entonces aprovechen, es de la Universidad Iberoamericana, Ediciones Navarra. La letra es muy amable, realmente es un libro que de los pocos de Heidegger que uno puede leerse en una semana o de un centón, como decimos, una tacita de café. Y pues cerramos con el epílogo del doctor, que él nos dice, así como decía Heidegger en Zurich en 1951, que la bomba atómica explotó hace mucho, podríamos decir que el holocausto habría comenzado hace mucho y no fue, por cierto, resultado de un complot alemán o con una ideología racista. Apuntó en todo caso a un tema cruzado con un tipo de universalismo, la carencia de mundo, la metafísica, la metapolítica de un pueblo y sobre todo a un conflicto doméstico en el que la hermandad se despellejó del lugar propio. Martin Heidegger, El pensamiento del evento y la configuración política. Gracias, doctor Pablo. No, al contrario, muchísimas gracias, Humberto. Gracias, Edith, Francisco, a todos los que estuvieron. Gracias. Muchísimas gracias. Exactamente. He detenido ya la transmisión. Y ahorita ya